tal? Buenos días a todos. Antes que nada quería agradecer al Centro de Cardiología Intervencionista del Sanatorio Reconquista y especialmente a Matías Esquivel y a todos los organizadores por esta invitación. Agradecerles también a todos ustedes por no solamente la presencia, sino con el interés con el que está tomando esta temática. En esta charla vamos a intentar transmitirle un poco, digamos, qué es la iniciativa STEM Save a Life y cuál es el motivo por el cual surge, sobre todo con la realidad de nuestro país. Con sus características generales y específicas en materia de salud e infarto, cuáles fueron las acciones que desarrollamos desde el inicio de nuestras acciones en el año 2015 y cuáles son los pasos futuros. Bueno, todos conocemos a nuestro país. La Argentina es un territorio extenso, es el octavo país más grande del mundo, con una población de más de 43 millones de habitantes, que está ampliamente concentrada. Más del 90% de los habitantes viven en un territorio que es solamente del 30%, que se compone de 23 provincias que son autónomas y una ciudad autónoma de Buenos Aires, y un sistema de salud que está ampliamente fragmentado en distintos segmentos, uno público, otro privado y otro de obras sociales, que si lo representamos gráficamente en materia específicamente del infarto, podemos ver que esto representa un gran problema, porque podemos tener, simplificando, centros que tengan capacidad de angioplastia, como vimos previamente antes, centros sin capacidad de hacer angioplastia y el servicio de emergencia, cada uno con un color distinto, ya sea público o privado, de servicios públicos. Encima tenemos los servicios privados con distintas categorías, miembros oros, plata y demás, que tienen lamentablemente un diferente acceso a los centros de salud, ¿sí? Y también tenemos una fragmentación en el mismo sistema público, donde hay hospitales de índole nacional, provincial o municipal, que a veces incluso en una misma ciudad no tienen integración, ¿sí? Que está representado justamente en estas flechas cruzadas. Esto es para ver ejemplos. No solamente esto se encuentra gratamente fragmentado, sino que esto no está concentrado. Fíjense, esto es una imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde podemos ver la cantidad de centros que están en rojo privados con disponibilidad de hemodinamia. Por ejemplo, en 10 cuadras hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 centros privados que pueden brindar un mismo tratamiento, que están compitiendo en realidad por el tratamiento de esos pacientes, cuando por ejemplo en otras regiones del país tenemos centros de hemodinamia que están a kilómetros y kilómetros de distancia, donde obviamente entonces vamos a tener que adoptar medidas para regionalizar el tratamiento del infarto muy diferentes en un segmento a otro del país. Todos conocemos que en nuestro país también la enfermedad cardiovascular sigue representando la principal causa de mortalidad, ¿sí? Y en ese sentido el rol protagónico que tiene el infarto agudo de miocardio, causando una muerte, digamos, en nuestro país cada 30 minutos, ¿sí? Lamentablemente, si hay algo que tenemos en Argentina es falta de datos. No tenemos ningún registro nacional o la necesidad de hacer denuncia obligatoria en infarto, entonces los datos que tenemos son puras estimaciones. El único estudio epidemiológico que hay en Argentina, que se hizo en el Coronel Suárez a partir del reclutamiento de la incidencia de infarto en 10 años, estima que hay 9 infartos por cada 10.000 habitantes. Eso para nuestro país serían aproximadamente 40.000 infartos. Sin embargo, sabemos que en el país se venden unas 5.000 dosis de streptokinasa, el trombolítico más utilizado. Sabemos por los reportes del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas que se hacen 10.000 aproximadamente angioplastias primarias en el contexto de infarto, o sea que nos está quedando un gran número de pacientes que no les estaríamos dando el tratamiento que necesitan. Si bien esto, tenemos a lo largo y ancho del país más de 300 centros con capacidad de hacer angioplastía primaria. Los mismos están concentrados y no están distribuidos. Estos mismos han permitido, digamos, la creación de nuevos centros de hemodinamia, han permitido que a lo largo del tiempo, en los únicos datos que tenemos, que son en registros realizados por distintas sociedades científicas, donde obviamente los datos van a estar muy sesgados a los centros que están participando, hemos visto sí en el correr de los años que las terapias de reperfusión han crecido con los años, desde el primer registro del año 87 hasta el último registro en el año 2015, que ha aumentado notablemente, sobre todo a expensas de un gran crecimiento de la angioplastía primaria, pero sigue habiendo un número importante de los pacientes que aún consultando y aún haciéndose el diagnóstico de infarto, no reciben el tratamiento de reperfusión. Y eso por ahí también se traduce en esto, que es la mortalidad intrahopitalaria por infarto de miocardio, que si bien ha tenido un leve descenso, en realidad está muy parecido a lo que era el tratamiento del infarto en el 87, con una mortalidad del 11% y ahora es cercana al 9%. Entonces, a partir de todas estas dificultades, surge la iniciativa STEM Save a Life, que como le había comentado previamente Alfonsín, es una iniciativa que tiene su origen en Europa, que tiene la idea de funcionar como una plataforma que involucre a todos los actores que intervienen en el tratamiento del infarto agudo de miocardio para trabajar para el bien del paciente con la misión
de reducir la morbimortalidad del paciente con infarto agudo de miocardio, ajustándose a las terapias que sabemos que están recomendadas por las distintas guías clínicas, no solamente a nivel regional, sino que también internacional. En nuestro país, esta iniciativa, como les comentó Alfonsina, ya tiene varios años. Hoy por hoy son 27 los países que están participando activamente de esta iniciativa. Argentina fue el primero de América, después se sumó México y recientemente, ahora en mayo, se sumó Uruguay también a la iniciativa. Y la experiencia que tiene ya este centro, de este programa, digamos, a nivel europeo del año 2008, ha marcado, digamos, un notable aumento en cada uno de los países intervinientes de las terapias, de la indicación de terapias de reperfusión, con incluso una significativa disminución de mortalidad. En nuestro país, nosotros estamos participando desde el año 2015 en una coalición, digamos, de las tres grandes sociedades de cardiología del país: la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. Y como en todo proyecto, lo mismo que les estaba comentando Alfonsina previamente, para poder empezar a trabajar y a definir cuáles eran las acciones que deberíamos tomar, tuvimos que realizar un mapeo de la situación, conocer qué realidad teníamos ante la falta de datos, y eso lo hicimos a partir de dos grandes pilares. Uno, encuestas dirigidas a centros con capacidad de realizar angioplastia primaria, a centros sin esa capacidad, y también aprovechamos los datos que se llevaron en forma consecutiva del más grande registro de infarto del país, el ARGENIAM-ST. A partir de todos estos estudios pudimos identificar algunas barreras, algunas importantes barreras que justamente impedían ofrecer un tratamiento de calidad. Lo que ya estuvimos describiendo previamente, la extensión del territorio nuestro y la fragmentación del sistema de salud, es algo que lamentablemente no vamos a poder corregir. Sin embargo, nos llamó muchísimo la atención el reconocimiento de la ausencia en la comunidad médica de una cultura de reperfusión. Esto quiere decir como una ausencia de falta de compromiso del mismo personal médico y no médico por administrarle al paciente una terapia de reperfusión adecuada al paciente con infarto agudo de miocardio. Después, como hemos estado también repasando en distintas charlas, tenemos múltiples centros con y sin servicio de hemodinamia que no tienen protocolos de manejo internos del infarto, no hay organización puertas adentro para poder tratar, reconocer precozmente y tratar estos pacientes, y no hay un entrenamiento adecuado justamente también para esto. También tenemos este mismo problema en los distintos servicios de emergencias médicas, que en general no suelen tener protocolos de derivación a partir del reconocimiento de esta patología tan especial. No disponen a veces incluso de equipo como electrocardiógrafos, que serían ideales para tener. No hay un número universal de infarto en la República Argentina y, como también estuvimos mencionando, escaso apoyo político que también limita el correcto tratamiento. Entonces, a partir de todo esto, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, nosotros decidimos enfocarnos más que nada al principal problema que identificamos, que fue la ausencia de cultura de reperfusión, porque involucraba a todos los estratos de tratamiento, y decidimos, si simplificamos justamente de vuelta el modelo de atención de salud, centrarnos en un primer eje de educación, enfocándonos en el cambio de paradigma que estamos proponiendo, donde ya no tenemos que discutir si el tratamiento del infarto es la angioplastia contra el trombolítico, sino que una terapia complementaria, ¿sí?, donde el diagnóstico del infarto debería realizarse ya en forma prehospitalaria para poder trabajar en red, ¿sí?, y poder ofrecer justamente el tratamiento que el paciente necesita, que ahora les voy a mostrar en los algoritmos de tratamiento que estuvimos repasando en las charlas anteriores. Hoy por hoy, digamos, la angioplastía y el trombolítico deberían verse más como un complemento que como un contrario. Hoy por hoy también estamos bajando la línea o discutiendo ya tener en forma concreta el análisis de los tiempos con medidas ya preestablecidas, donde va a haber un tiempo que va a depender específicamente del paciente, que es algo prehospitalario, retraso del paciente, y un retraso ya hospitalario, ¿sí?, a partir del primer contacto médico, que en realidad como tal, como describieron previamente, ya no debería llamarse primer contacto médico, porque involucra también el tener personal, ya sea médico o no médico, enfermeros, paramédicos y demás, que tengan la capacidad de reconocer a partir de un electrocardiograma, que puede ser en el momento, puede ser a partir de una telemedicina, de un sistema de telemedicina, una transferencia a alguien que tenga la capacidad para diagnosticarlo, y de hacer el manejo inicial de ese paciente y activar todo el sistema. ¿Sí? Como charlamos antes, esta obtención del electrocardiograma debe hacerse rápidamente, antes de los 10 minutos, y después todo el tiempo hacia la reperfusión. Hoy por hoy ya el tiempo, digamos, cero, donde empieza a correr todo el protocolo infarto, por así decirlo, ya no se toma desde que el paciente consulta al médico, sino que se debería tomar a partir de que se hace el diagnóstico, o sea que el momento clave para la activación nuevamente es el electrocardiograma.
Obviamente, como ya charlamos previamente, para simplificar las cosas, hoy hablamos de 3 distintos actores. Aquellos centros que tienen la capacidad de hacer angioplastía primaria, los servicios de emergencia médica y los centros que no tienen disponibilidad de hemodinamia, independientemente del lugar donde el paciente se presente con síntomas sugestivos de infarto, deben realizar un diagnóstico precoz, un electrocardiograma en menos de 10 minutos e implementar una estrategia de reperfusión. Es muy importante que cada uno de los actores que están involucrados justamente en el tratamiento sepan qué hacer. Por ejemplo, el paciente que tenga los síntomas sugestivos de infarto, la recomendación mundial no es que se acerquen a una institución médica, sino que activen a un sistema de emergencias médicas, al CIES 107 o al sistema de emergencias que sea. ¿Esto por qué? Porque sabemos muy bien que las primeras horas desde el inicio de los síntomas, la mortalidad es más alta a expensas de arritmia ventricular grave. Entonces, la rápida respuesta a un servicio de emergencias con personal entrenado justamente en el reconocimiento y tratamiento de esta patología es fundamental para el pronóstico de los pacientes. Lo que necesitamos, obviamente, en la activación del servicio de emergencias es que la respuesta sea rápida, ¿sí? No queremos simplemente que sean una especie de taxi y que, digamos, recojan al paciente y lo lleven a un rápido centro, sino que tengan una participación activa, que puedan realizar un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico puedan tener una sistemática de traslado. Como vimos antes, el electrocardiograma es el que nos va a dividir las aguas para ver cómo tratar. Si ya en la consulta prehospitalaria el servicio de emergencias médicas identifica a un paciente con un infarto agudo de miocardio con las características que vimos, con elevación del ST, debería entonces llevarlo a un centro que tenga capacidad de angioplastía primaria. Es decir, si un paciente tiene en la puerta de un hospital sin hemodinamia un síntoma y tiene dentro de la media hora de traslado un centro que tenga angioplastía, capacidad de hacer angioplastía primario, la ambulancia debería trasladarlo entonces al otro centro para facilitar los tiempos, porque si no, obviamente, el traslado a un centro y después el traslado a otro sería claramente demorado. Debería tener también la capacidad de reconocer justamente estas arritmias y de poder tratarlos. El personal tiene que estar entrenado. Una vez hecho el rápido diagnóstico, hacer el electrocardiograma de 10 minutos, como les comentaba previamente, con la sistemática de atención debería priorizar el traslado a un centro con la capacidad de angioplastía primaria, ¿sí? Haciendo desde ya, como estuvimos charlando antes, idealmente la preactivación, o sea, la transmisión del electrocardiograma y el aviso al servicio de cardiología intervencionista para, como estuvimos charlando previamente, poder hacer el puente a la guardia y que suba directamente a la sala de hemodinamia, permitiendo el objetivo terapéutico de hacer el tiempo de reperfusión en el centro en menos de 60 minutos. Si esto no es posible, o si el paciente consulta directamente en un centro sin angioplastía primaria, ahí nos planteamos esa dualidad. Vamos a demorar 2 horas en trasladar al paciente, o sea, desde que llegó a nuestro centro hicimos el diagnóstico. Vamos a tardar 2 horas entre que viene la ambulancia a buscarlo, la ambulancia lo traslada y en el otro centro se abre la arteria. Entonces, si es así, si vamos a tardar menos de 2 horas, el paciente debería derivarse porque sabemos que entonces va a tener un mayor beneficio, como describió muy bien Esteban y Matías previamente, en realizarse angioplastia que una terapia de trombolíticos. Sin embargo, si esa demora se extiende más de 2 horas, sabemos bien que el trombolítico en este caso tiene un resultado mejor. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este dato fundamental porque el paciente, digamos, tiene una mejor evolución si podemos hacer esta disquisición en forma rápida y hoy por hoy el tiempo que se toma, que antes era de media hora para infundir el trombolítico, el tiempo objetivo, por así decirlo, en aquellos centros que no tienen hemodinamia es de 10 minutos desde el diagnóstico del electrocardiograma. Entonces, hacemos el electrocardiograma, diagnosticamos el infarto, evaluamos rápidamente, o sea, esto debería estar hecho antes, el análisis. ¿Tenemos la capacidad de que el paciente se derive a otro centro con hemodinamia para que se haga angioplastia o no? Y ya rápidamente iniciar trombolíticos. Y lo que se sugiere es la rápida derivación sí a un centro con capacidad de hemodinamia para hacer una angioplastia de rescate en caso de que la trombolisis sea inefectiva. Sabemos que esto pasa hasta en un 20% de los casos que se inician trombolíticos. O para realizar una coronariografía oportuna y precoz después de las 2 horas de iniciado el trombolítico y hasta las 24 horas, ¿sí? En lo que se llama la estrategia fármacoinvasiva, que eso después también lo va a retocar un poquito más Alfonsina, pero sabemos que el paciente que tiene infusión por trombolíticos tiene, como había comentado Esteban previamente, un 50% de probabilidades de que no quede con un flujo completamente normal la arteria y tiene un riesgo de hasta el 10% de reoclusión. Entonces esta derivación sistemática disminuye la recurrencia anginosa y disminuye el riesgo de reinfarto y por eso hoy por hoy todas las guías internacionales lo recomiendan, ¿sí? Este modelo, digamos, en un país tan extenso como el nuestro, la verdad que sería ideal en distintas regiones. Por ejemplo, me tomé la libertad estuvimos charlando con Matías un poco y nos comentó las características únicas que tienen
en el modelo ya de red que están armando, que nos parece que podría ser un ejemplo a extenderse al resto del país, porque como comentaba Alfonsina previamente, no tenemos lamentablemente muchas ciudades que tengan esta integración público-privada tan aceitada. Desde ya, con el censo del año 2010, sabemos que aproximadamente entre las localidades vecinas de Avellaneda y Reconquista son más o menos 100.000 los habitantes. Corríjame si estaba mal la información, pero esto es lo que decía el censo 2010, lo que haría que aproximadamente haya 100 infartos con supradesnivel del segmento ST por año, son 8 por mes, y desde ya en todos estos centros que componen la red, como van a tener un periodo de derivación menor a 30 minutos al Sanatorio de Reconquista, deberían hacerse en el 100% de los casos angioplastía primaria como la primera estrategia de revascularización. Sin embargo, obviamente también el área de influencia que tiene este centro, digamos, esta ciudad, es muy grande y han trabajado y están trabajando también con distintas clínicas que se encuentran a mayor distancia. Las distancias que están puestas, los horarios de traslado que están puestos acá en la diapositiva son los sugeridos por Google Maps, así que puede variar claramente, pero en los distintos casos, ya sea en la localidad de Vera, de Calchaquí, de Villa Ocampo o Las Toscas, que están participando también activamente con el equipo del Centro de Cardiología, tienen en general una demora que supera esos 30 minutos de traslado que sugerimos, y entonces podrían ser eventuales candidatos a poder desarrollar una estrategia, en este caso fármaco-invasiva, es decir, que reciban trombolíticos y que después se deriven ya sea para angioplastia de rescate o una coronariografía electiva de 2 a 24 horas. En este caso, si ampliamos obviamente el área de interés, ya el número de infartos por año aumentaría. ¿Sí? Fíjense que en toda esta área serían más de 150 infartos por año, estamos hablando de un número mayor. Perdón. Toda esta información que nosotros les estamos transmitiendo a ustedes, bueno, justamente se engloba en nuestro compromiso de educación, por así decirlo, y hemos estado desarrollando en estos años distintas charlas semejantes a lo largo y ancho del país, y este año pudimos realizar nuestro primer foro propio, donde también involucramos a miembros del Ministerio de Salud, que les voy a comentar más adelante buenas noticias, por suerte. Otra de las fuentes de educación ha sido la publicación de distintas guías de tratamiento para el manejo del infarto, ¿sí? En distintas publicaciones de revistas de cardiología nacionales, ¿sí? Y desde ya distintas plataformas virtuales donde ustedes pueden acceder tranquilamente para ver materiales. Por ejemplo, todos los videos del foro que hicimos de infarto están todos subidos a nuestro YouTube y ahí tenemos interacción y demás. Otro de los pilares fundamentales que buscamos fue el de organizar un programa que se llamó Programa Porta Balón, porque encontramos que había unas características que nucleaba tanto a centros públicos como centros privados, que era, a pesar de justamente esta alta fragmentación en el sistema de salud, que era la ausencia de esta cultura de reperfusión y la ausencia de organización puertas adentro. Entonces esto fue lo que nos motivó a desarrollar este programa, que está basado en un plan de acción para cada centro individual, donde, digamos, recomendamos fuertemente que se desarrollen grupos de trabajo multidisciplinarios, que, como les comentábamos previamente, no incluye únicamente a personal médico, sino que a personal no médico desde distintas áreas de guardia, de unidad coronaria o de terapia intensiva y hemodinamia, ¿sí? Con el objetivo o con el planteo de analizar los tiempos con los que se maneja el infarto de miocardio, es decir, conocer su propia realidad, como charlábamos previamente, y a partir de ello poder determinar las barreras individuales de cada centro, ¿sí? Trazarse objetivos y hacerlo en forma prospectiva para poder evaluar los resultados de aquellos cambios que se puedan identificar en cada centro. Digamos, nosotros lo que hacemos como una forma de auditar también, tenemos una recepción de cada uno de los electrocardiogramas de infarto, y a modo de devolución todos los centros participantes del país reciben un reporte individual con el desempeño y con sugerencias a partir de los tratamientos de reperfusión que se han hecho de los pacientes con infarto, y una comparación ciega con todos los centros que componen la iniciativa, con este cuadro que tiene por debajo la mediana del tiempo puerta balón de ese mes del centro, y en la eje Y, digamos, el porcentaje de pacientes que pudieron cumplir ese objetivo de que los pacientes estén en menos de 60 minutos. Entonces, lo ideal sería que todos los centros puedan estar en este cuadrante de acá arriba, con un bajo tiempo de puerta balón y un bajo, digamos, un alto porcentaje de pacientes dentro del objetivo. Esto sirve obviamente para que uno en forma ciega pueda compararse y saber cómo está su centro con respecto a todos los centros que participan de la iniciativa, y esto desde ya estimula, digamos, la cultura de reperfusión en cada centro y en cada grupo de trabajo.
Este programa de mejora continua está activo desde marzo del año 2016. Actualmente trabajan 50 centros y ya llevamos en 11 provincias de la República Argentina y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ya llevamos incluidos y permitiendo el análisis de más de 5.000 pacientes. Les vengo a traer así algunos datos que me pareció importantes transmitírselos. En el último análisis que hicimos en febrero de este año eran 4.800 los pacientes. Nosotros, como les comentábamos, sugerimos que el primer contacto médico sea en los servicios de emergencias médicas. Sin embargo, de todos los pacientes ingresados en estos centros específicos, que acuérdense que son centros muy seleccionados, es decir, todos los centros que participan tienen angioplastía primaria como modalidad de reperfusión. Entonces, esta información no se puede extender a la realidad de nuestro país, ¿sí? Porque se trata de un programa de mejora y no un registro meramente. En este caso, solamente 1 de cada 5 pacientes ingresó al sistema de salud a partir del servicio de emergencias médicas. 40% lo hicieron consultando espontáneamente un centro sin disponibilidad de hemodinamia y 40% a un centro con hemodinamia. Si comparamos nuestros inicios con los otros países participantes de la iniciativa, Argentina estaría acá abajo, ¿sí? Como uno de los países que tiene menor ingreso al sistema de salud en infarto por servicios de ambulancia. De todos estos pacientes con sospecha de infarto que están incluidos, el 6% no tenían lesiones coronarias, así que los estamos excluyendo de este análisis, y de esos 4.500 pacientes responsables, el 93,5%, o sea, casi más del 90%, recibieron alguna terapia de reperfusión, principalmente angioplastía primaria. Esto desde ya esperable por el tipo de centros, digamos, de vuelta esto no puede ser extendido a todo el país. Y muy poquito uso de trombolíticos como terapia. Si evaluamos aquellos pacientes en los que efectivamente se hizo una angioplastia, la mayoría de los pacientes que están acá se hicieron angioplastia primaria dentro de las 12 horas, lo que es recomendado, ¿sí? Y fíjense que la estrategia, si bien parece muy atractiva la estrategia fármaco-invasiva como método de reperfusión en un país con nuestras características, en los centros que están participando de nuestra iniciativa es muy bajito, ¿sí? 2,8% solamente de angioplastia de rescate y 2,7% de estrategia fármaco-invasiva per se, o sea que un 5% o más, es muy, muy bajo, ¿sí? Y si tomamos en cuenta los resultados intrahospitalarios, dependiendo de la estrategia de reperfusión, vemos que la mortalidad global nuestra es del 6,8% en comparación con la del 8,8% que está publicada en el Argeniam, que es el registro que les comentaba más grande argentino. Y esta mortalidad varía notablemente dependiendo del tratamiento que recibe el paciente. Fíjense, aquellos que recibieron una angioplastia oportuna dentro de las primeras 12 horas del inicio de los síntomas tenían una mortalidad mucho más baja de aquellos que se hicieron una reperfusión más tardía, y muchísimo más baja, ¿sí?, de aquellos pacientes que no recibieron ningún tipo de reperfusión, 20% contra 5%, ¿sí? Y lo que quería, resaltar de esto es que la mortalidad de aquellos pacientes que recibieron la estrategia fármaco-invasiva, es decir, no tenían posibilidad de llegar a tiempo a un servicio con disponibilidad de angioplastia primaria, se hicieron trombolíticos y después se derivaron, la mortalidad de esos pacientes intrahospitalarios fue igual que aquellos pacientes que se hicieron una angioplastía dentro de las 3 horas de iniciado los síntomas. O sea que esta estrategia es eficaz, ¿sí?, y debería ser uno de los pilares en un país tan extenso como el nuestro. Si vamos a discernir, tomando en cuenta únicamente aquellos pacientes donde sí se hizo angioplastia primaria y estaban los tiempos para analizar el desempeño de cada uno de los centros en forma global, el tiempo es de 62 minutos, ¿sí? Y es claramente diferente dependiendo del primer contacto médico de ese paciente. Aquellos pacientes que consultan directamente a un centro con capacidad de hemodinamia, ¿sí?, como se tiene que hacer el diagnóstico del tratamiento, el objetivo debería ser 60 minutos y estamos en 83 minutos. Fíjense, esto es lo que nosotros insistimos. Si el contacto es en un servicio de emergencias, ese tiempo de demora se disminuye notablemente, ¿sí?, y aquellos obviamente que tienen un diagnóstico en un centro que deriva después, cuando llega esto al centro que tiene la capacidad de hemodinamia, o sea, estos son tiempos internos exclusivamente del centro que recibe, obviamente que también son más bajos. Otra de las cuestiones importantes la continuidad de este programa es que aquellos centros que demostraron, o que estuvieron participando ya desde el inicio, que ya tenemos 3 años, pudimos hacer una comparación comparativa entre el primer año de trabajo, segundo y tercer año, donde vimos que hubo una disminución significativa de los tiempos internos de los centros cuando consulta el paciente directamente en el centro, ahora llegando a 77 cuando habíamos empezado en 90.
Cuando el paciente consulta directamente a un servicio de emergencia, hemos logrado también una disminución significativa del 30% en los tiempos internos del centro con hemodinamia. Esto a pesar de que en la totalidad de estos pacientes que consultan a un servicio de emergencias se hizo el electrocardiograma en solo el 50% de los casos, y de ellos la preactivación que estamos comentando, digamos, en forma reiterativa se hizo solamente en 1 de cada 3 de los que tuvieron un electro hecho. Y fíjense el impacto que tiene esta preactivación con datos reales de acá de Argentina, con preactivación hecha simplemente con WhatsApp, del personal de ambulancias con el personal de cardiología intervencionista o el cardiólogo del centro, ¿sí? Aquellos que, digamos, en los que se implementó este método de preactivación tuvieron una disminución de 35 minutos del tiempo en ese centro de tratamiento. Y esto obviamente impacta en forma más que positiva en el pronóstico del paciente. Lamentablemente todavía el porcentaje de preactivación sigue siendo bajo, aunque vimos que en cada uno de los centros participantes, a medida que va pasando el tiempo, está aumentando. Eso requiere de que el centro se involucre también con los sistemas de emergencias médicas para que puedan hacer incluso redes de traslado con ellos mismos. En aquellos pacientes que consultan desde centros sin disponibilidad de hemodinamia y se derivan, también hemos notado una disminución en los tiempos del 20%, pero lamentablemente lo que estamos viendo en esto es este cuadradito de acá, que representa simplemente el final de un camino que, como ya lo repetimos muchas veces, depende de un proceso que involucra a un montón de personas. Fíjense que lamentablemente el tiempo desde que el paciente ingresa al centro sin hemodinamia, se deriva y el traslado dura digamos, una mediana de 120 minutos, cuando todo esto debería ser de 120 minutos. Y lamentablemente el objetivo propuesto inicialmente de poder hacer la angioplastia primaria dentro de las 2 horas del primer contacto médico, la estamos alcanzando solamente en el 27% de los centros participantes de nuestra iniciativa. Sin embargo, digamos, en forma global, el estar, digamos, aquellos centros que están adheridos a nuestra iniciativa han demostrado una disminución significativa de casi el 30% de los tiempos, que es muy importante, aumentando notablemente el porcentaje de pacientes en los que podemos cumplir esta meta de tratamiento en 60 minutos, lo que va a repercutir obviamente en una mejoría en el pronóstico de estos pacientes. Y ahora, ¿cuáles son nuestras intenciones para después? ¿Con qué seguir? Bueno, en realidad nos parece muy importante seguir profundizando estas acciones iniciales, creo que son fundamentales. Continuar haciendo reuniones regionales como estas, donde uno siempre obtiene información nueva y gente con ganas de trabajar, que es fundamental. Seguir estimulando a partir de videos tutoriales, artículos, y profundizar específicamente el programa Puerta Balón, pero ya no para, darle la potestad al centro que participa de que pueda desarrollar una red de derivación en su localidad, ¿sí? Que se contacte, que incluya en el programa a equipos de servicios de emergencias médicas, públicos o privados, y contacto con centros sin capacidad de angioplastia para poder armar redes de traslado. Obviamente que seguimos todavía, para aquellos centros que estén interesados en participar, invitando a todos aquellos centros con disponibilidad de hemodinamia para sumarse a la iniciativa. Después, otro de los programas que estamos lanzando es, trabajar con aquellos centros en los que no disponen de la capacidad de hemodinamia, lo que va a ser el programa Puerta Aguja. Esto desde ya busca generar en estos centros también cultura de reperfusión y sobre todo que puedan organizarse con centros con disponibilidad de hemodinamia para poder crear redes de traslado y aumentar el número de pacientes que puedan recibir terapias de reperfusión que son esenciales para el pronóstico del paciente. Y por ahí lo más paradigmático y lo más esperanzador es la comunicación en el foro de infarto que hicimos en este año, en marzo, de unas medidas que va a tomar la Secretaría de Salud de la Nación, que se ha desarrollado en conjunto con distintas sociedades científicas, donde Alfonsina, en representación de la iniciativa Stem Life, tomó parte en forma activa en el lanzamiento de un programa de infarto nacional, ¿sí? Para todos los actores públicos, que busque la integración de todos los actores, sociedades científicas, ministerios de salud provinciales, que sabemos que tienen su autonomía, para desarrollar un protocolo único de infarto que esté ajustado a cada una de las realidades regionales de cada localidad, para generar redes de traslado formales en el ámbito público, ¿sí? Inversión en equipos y materiales también están estipuladas. El proveer equipos de hemodinamia en cada provincia, electrocardiógrafos para todos los centros públicos, para empezar a incorporarlos también en servicios de emergencias médicas y otros insumos. Y lo que también está pautado es un reembolso adicional a aquellos centros
dependiendo la calidad con la que realizaron el diagnóstico y el tratamiento del paciente con infarto. Esto es, aquellos pacientes que reciben un diagnóstico precoz y una reperfusión adecuada, ya sea trombolíticos o ya sea angioplastia primaria, y incluyendo también a la estrategia farmacoinvasiva como una de las modalidades de reperfusión. Aquellos pacientes aquellos centros que demuestren haberlo hecho en tiempo y forma a partir de un registro nacional obligatorio van a recibir un reembolso adicional. Así que este programa nacional se debería estar implementando prontamente. Por ahí Alfonsina les puede comentar en detalle un poco más las características de esto. Como conclusiones, el tratamiento del infarto con supra es multidisciplinario y se trata de un proceso y no de un procedimiento solamente que depende del cardiólogo intervencionista o del cardiólogo, depende de todos nosotros. El primer contacto médico es el momento de inicio de la evaluación del paciente, que es independientemente de cuál sea el lugar donde se haga. El electrocardiograma siempre debe hacerse en forma precoz dentro de los 10 minutos. ¿Sí? El programa de mejora continua de Porta-Balón ha demostrado, disminuir los tiempos internos de tratamiento, pero necesitamos que todos podamos generar acciones de los distintos niveles para mejorar la atención de estos pacientes y que se puedan desarrollar redes de atención para asegurar un correcto tratamiento de los pacientes con infarto. Muchas gracias.